Hola y bienvenidos de regreso a La Voz del Señor. Soy Celestial y eres muy bienvenido a este canal. Por favor, actualice el video si se ve muy borroso. Tome su tiempo para ir a la caja de descripción para que pueda tener una idea sobre lo que se trata esta profecía. Esta es la segunda palabra que recibí luego de haber recibido Isaías 13, la profecía de Isaías 13. Así que la publicación que estaba justo antes en el blog se llamaba Proclamación en contra de Babilonia, Isaías 13. Y era solamente, básicamente, pronunciando a la nación de los Estados Unidos el juicio que el Señor ha declarado en su contra, que puede encontrarse en más detalle en Isaías capítulo 13. Entonces, continuando, es una parafraseo del juicio. Así que el juicio básicamente es que Estados Unidos va a escuchar un ruido muy alto, un ruido repentino. Por supuesto, es un ruido real, pero no es solamente un ruido. Sería básicamente el sonido muy alto de atacantes, invasores y ejércitos extranjeros que vienen en contra de esta nación en algún momento en el futuro. Y esas naciones ya han sido identificadas extensamente, así que Estados Unidos básicamente va a escuchar un ruido muy alto que será el ruido de su caída a través de la invasión de otros poderes que son más fuertes que ella. Así que Isaías 13 es la historia de una nación que se ha tomado por sorpresa. Es una historia, realmente es una proclamación en contra de Babilonia antigua, como compartí en el previo video, que fue un ataque que tomó a Babilonia por sorpresa. Así que será un ataque que tome a los Estados Unidos por sorpresa, una invasión por ejércitos que son más fuertes que ellas, más rápidos que ellas, una invasión muy brutal, una invasión que toma ofensa muy grande en contra de la carne humana, de los ciudadanos de los Estados Unidos y de todos los que estén ahí. Las personas van a pasar por una violencia muy extrema y terrible. No se perdonará a los jóvenes, a los ancianos, a los infantes, a las mujeres, a los soldados jóvenes. Todos van a caer frente a sus invasores. Otro punto importante de Isaías 13 es que los extranjeros van a abandonar la tierra, van a correr básicamente cada hombre a su nación, y eso es uno de los temas, eso entre otros, son cosas que vamos a discutir en la profecía de hoy. Así que la profecía de hoy, que continúa y está muy relacionada a la profecía de Isaías 13, se me dio en noviembre 13 del 2020 y simplemente se llama Ascendencia. Así que recibí esta profecía muy temprano en la mañana aquí en Nueva York. Todavía está oscuro porque estamos entrando en el invierno, así que ya está oscuro a las 5 y es muy oscuro cuando te levantas temprano, así que me levanté porque el Señor me estaba hablando directamente a mí. He compartido cómo el Señor lidia conmigo en otros videos, así que no voy a dar muchos detalles aquí. Simplemente decir que muchas veces estoy durmiendo y simplemente desaparece el sueño. Estás durmiendo muy plácidamente y de momento al próximo minuto estás totalmente alerta, como si fueran las 3 de la tarde, totalmente alerta. Así que el Señor, cuando me quiere hablar durante un sueño, simplemente se va el sueño. Así que estaba totalmente alerta cuando lo escuché decir estas cosas. El tiempo de la grandiosidad de Estados Unidos se acabó. De este tiempo en adelante los Estados Unidos van a ir en descenso. Va a ser un rápido descenso en temas nacionales e internacionales. Poco a poco, pero muy claramente, se convertirá en un objeto de ridículo y de burla alrededor del mundo. Se va a mover en el escalafón hacia abajo del poder, mientras sus rivales, Rusia y China, se mueven hacia arriba, especialmente Rusia. El Dios dijo, Rusia está en un tiempo de ascendencia, y ahí es cuando vi la palabra ascendencia en letras mayúsculas, y por eso es que aparecen letras mayúsculas en el blog. Así que esta profecía básicamente cubre algo que los historiadores y hasta los teólogos han reconocido, y se llama la caída de un imperio. Yo no he estudiado esto en detalle, hace mucho tiempo no estudio historia antigua, pero puedo decir esto, y es que las naciones nacen y suben y caen por diferentes razones. Si tú eres un cristiano, puede que veas el levantamiento y la caída de las naciones con otra capa de entendimiento, como compartí en el video anterior cuando estaba hablando sobre la ciudad de Pompeya, que era
una ciudad más próspera, no necesitaban cosas físicas. Cuando se excavó esa ciudad encontraron que era muy rica y estaban muy bien acomodados y que parecían haber tenido una alta proporción de personas que no eran pobres, tenían acueductos, tenían canales en la ciudad, no parecía que les faltaran invenciones y al parecer era una ciudad muy moderna que tenía hermosos frescos en las paredes, pero el problema era que muchos de estos frescos estaban mostrando la anatomía masculina sin ropa. Así que esto es una de las cosas que pasa cuando las naciones, cuando se levantan en el poder, cuando las naciones son pequeñas, comienzan en la lucha para sobrevivir. Así que es usualmente cuando los encuentras en una etapa agraria, están sembrando, haciendo sus primeros pozos, nadie está pensando en irrigaciones complicadas, ellos quieren sobrevivir, siembran algunas cosas para comer, para sobrevivir. Luego cuando crece la cosecha, entonces es que empiezas a pensar en vender o intercambiar y ahí es que viene la industria, el que vende vacas dice no necesito 15 vacas, déjame vender 13, guardar el dinero, entonces permitir que las demás se sigan reproduciendo y así es como comienza la industria del comercio a las naciones y a las ciudades. Entonces con el tiempo creces y te mueves de la supervivencia y ahora lo que quieres es expandirte y crecer, conectar, intercambiar, quieres que te vean. Así que ahí viene la etapa, es como cuando una jovencita, una niña que tenía ganchos en sus dientes, el patito feo, entonces empieza a crecer y a florecer y los hombres empiezan a notarla y a ella le gusta la atención, así que empieza a hacer más cosas para hacerse más hermosa y atractiva y que la noten. Así que todas las naciones hacen esto y van a las conferencias internacionales y sus diplomáticos son tan afables y se dan las manos y intercambian tarjetas de presentación. ¿Por qué? Porque están tratando de conectarse con las naciones más poderosas y fuertes y eventualmente vas a tener naciones como los Estados Unidos, como las naciones europeas, que son los grandes, que ya están establecidos, no tienen que intercambiar con nadie, de hecho tienen tanto peso que pueden influenciar el flujo educativo global, como los Estados Unidos ha estado haciendo por un tiempo, influenciar la cultura, influenciar las sociedades a un nivel muy muy básico. Y antes de que lo sepas, esta nación es lo que se llama en ascendencia. Ascendencia es el punto de la palabra ascendiente, significa levantarse, pero ascendencia es cuando ya has llegado a ese tope, ya has crecido y tienes el primer lugar y eres preeminente. Quiere decir que antes que algo se haga, se te consulta. Es como, me imagino que como la gente rica, que primero te preguntan dónde te quieres sentar en un restaurante. Te preguntan primero qué tipo de habitación quieres en un hotel. Te le dan preferencia porque eres ascendente. Así que el Señor dijo que los Estados Unidos se van a mover de esa posición en la que está en ascendencia, pero el problema es, como les estaba diciendo sobre los imperios, que cuando tú eres ascendente ya no estás luchando por tierra, ya no estás luchando por sobrevivir, ya has hecho todo lo que necesitas para crear los sistemas y los procesos. Tienes un sistema que funciona y cuando tienes un sistema que funciona, si eres una maestra, si eres un granjero, ¿sabes cuando tú desarrollas sistemas que trabajan y que mantienen tu salón de clases funcionando o tu compañía? Entonces tienes dos opciones, o tú te mantienes innovando o desafortunadamente haces lo que hacen muchas naciones, que es que se acomodan y comienzan a disfrutar su ascendencia. Entonces usualmente lo que pasa es que comienzas a disfrutar la ascendencia porque hay tantos placeres que terminas cometiendo los mismos errores que cometió el rey Salomón. El rey Salomón comenzó su reino pidiéndole a Dios sabiduría, que lo ayudara para ser un buen rey, que para que pudiera correr adecuadamente o más que adecuadamente la nación de Israel. Era el hijo de David el que recibió el trono. Recuerden que David tuvo una promesa eterna de que siempre tendría un hijo sobre ese trono. Así que Salomón fue el primero que siguió al rey David. Y aunque lo hizo muy excelentemente,
y ahí tenía sabiduría como no la ha tenido ningún hombre después de él. Él lo estaba haciendo excelentemente su gobierno, pero vino un punto en que él heredó tanto riqueza, había heredado un reino muy unido y muy unificado. Los filisteos ya no estaban. La Biblia dice que Salomón ni tan siquiera tuvo que pelear batallas, así que el reino de Salomón estaba un poco más arriba que el de Estados Unidos, que pelea batallas todos los meses. Así que el reino de Salomón tenía paz, que una nación lo necesita en ascendencia. Tenía riqueza, tenía fama y reputación, y decía que la reina de Sabá vino de Etiopía, de su gran imperio, simplemente para sentarse a los pies de Salomón y aprender. Lo que pasa es que cuando el corazón de Salomón vio que toda la nación estaba corriendo perfectamente, entonces hizo lo que los hombres y mujeres hacen siempre, que es que empiezan a buscar placeres. Salomón empezó a buscar esposas extranjeras que no adoraban a Dios. Esas esposas no se les dijo que no podían seguir inclinándose a los Baales y a sus dioses, que era, por ejemplo, una colección de los falsos dioses de Astaroth, por ejemplo, y de ídolos y de tótems y de arboledas sagradas, todas las cosas que ofenden a Dios el Padre. Y como Salomón permitió que sus esposas practicaran sus religiones, habían veces en que las esposas le decían: Salomón, por favor, ven conmigo al templo. Salomón, por favor, ven a esta persona. Y el amor hace que hagamos muchas cosas. Así que Salomón iba con sus esposas y empezó a inclinarse a esos dioses que no eran su Dios, que no eran el Dios que le dio sabiduría, que lo hizo grandioso. Y eventualmente el corazón de Dios tenía tanto coraje con Salomón que dijo que iba a partir su reino en dos, y lo hizo luego de que él murió. No lo hizo mientras vivió, por el amor que Dios le tenía a David. Pero cuando murió, el reino se partió entre Jeroboam y Roboam. Así que lo que pasó fue que el imperio, cuando tienes demasiado tiempo en tus manos, empiezas a buscar placeres, empiezas a retosar, a jugar, empiezas a llamar por vino, por música, como hizo el rey Belsasar, que en el libro de Daniel que hablé la última vez. Él se emborrachó y luego se ganó un juicio. Así que las naciones empiezan a hacer esto, a pensar en deportes, en juegos, en vino. Eso le pasó también a la Roma antigua. Los gladiadores, poner a hombres a pelear con tigres en las arenas. Y esto se llama pan y circos. Ya no estás levantando, ya no es tu nación, ya no estás en foros internacionales mirando lo que están haciendo tus enemigos. Están en tu casa teniendo un buen rato con tantas mujeres como puedas, y como resultado tu nación se vuelve vulnerable porque las abominaciones y el pecado empiezan a entrar, y el corazón de la nación empieza a enfriarse, y las personas empiezan a imitar a sus líderes y a sus dioses. Entonces abandonas el Dios del cielo y es garantizado que vas a caer en pecado. Así que los Estados Unidos, he compartido muchas profecías. El Señor ya ha listado muchos de sus pecados, y vamos a entrar en esos pecados cuando comencemos la serie de los cargos en contra de los Estados Unidos, pero los vas a ver resurgir en estas profecías. Así que los Estados Unidos se ha dado a el pan y los circos, al entretenimiento, todo tipo de prácticas que grandemente enfurecen a Dios, y que va a resultar en un castigo justo, y que va a hacer que ya no tengan ese lugar privilegiado, sino que Rusia va a tener ese lugar. Así que la palabra ascendencia quiere decir superioridad, quiere decir dominio, quiere decir supremacía, quiere decir ser el primero. Cuando tú lo aplicas a naciones, quiere decir que la nación que ocupa ese lugar de poder y dominio, esa influencia, la palabra de Dios dice: Rusia está en tiempo de ascendencia. Rusia va a tomar supremacía, primer lugar sobre los Estados Unidos. Supremacía sobre los Estados Unidos quiere decir que va a gobernar los Estados Unidos completamente. Una cosa es estar en la arena internacional luchando con tu enemigo, compartiendo el balance de poder, y otra cosa es cuando Dios te dice que tu enemigo te va a subyugar. Quiere decir, vas a estar abajo y ellos van a estar arriba. Subyugar quiere decir completamente
presionar hacia abajo con tu poder. Estas son las cosas específicas que marcarán y que el Señor enlistó para que yo las escribiera, que nos va a dejar saber que cuando pasen, que el Señor es el que está revelando las cosas antes de que ocurran. Así que la primera cosa es que nadie va a buscar la opinión de Estados Unidos nunca más. Nadie va a preguntar cuáles son sus pensamientos sobre los temas globales. Su voz, cuando se trate de trabajar en el espacio internacional, no va a ser tan alta como antes, ni tan siquiera va a ser buscada. Básicamente Estados Unidos puede estar en una reunión donde las personas están trabajando, compartiendo sus puntos de vista y todos están de acuerdo, y la delegación de Estados Unidos puede decir, no estamos de acuerdo, y ellos van a decir, ustedes estaban aquí, oh, sí, ¿qué tienen que decir? Pero realmente no van a estar interesados, nadie va a buscar su opinión, y su prominencia va a desvanecerse. El Dios dijo que por rivalidades y peleas internas que van a establecerse más y más. El 2020 fue un año de inicios. Vimos cosas que nunca habíamos visto, disturbios en las calles, balaceras entre protestantes y policías, fuegos en las calles. Hemos visto estas cosas desarrollarse en las pantallas en nuestra casa. El Señor dice que Estados Unidos se va a partir en 2 o más pedazos, en facciones. Facción es un grupo de personas militantes que tienen coraje y que están armados. La palabra facción se utiliza cuando un país está en guerra y tiene diferentes grupos rebeldes que tienen partes del país, y ellos están armados, están molestos y están listos para pelear cuando sus demandas no son atendidas. El Señor dice que van a haber facciones que cada vez van a ser más y más vocales y más violentas. Y dijo que esta violencia va a tomar la atención internacional, y las personas van a estar literalmente haciendo pasta en su casa y mirando a la pantalla diciendo qué es lo que está pasando ahí. Así que personas alrededor del mundo van a estar observando a los Estados Unidos, y básicamente mientras ella le da una fiebre y empieza a quemarse. La segunda cosa que dijo el Señor es que la tensión se va a ir levantando en la casa y se va a hacer difícil mantener cohesión y unidad en los Estados Unidos. Él dijo que el electorado va a comenzar a pelear entre ellos mismos en preparación para un cambio. Yo no sé si esto es un cambio del que ellos están conscientes o simplemente van a estar manifestando algún tipo de lucha espiritual entre ellos, que está mostrando que viene un cambio a los Estados Unidos. Pero él dijo que van a ver muy marcadas las líneas partidistas en los Estados Unidos, y va a verse desde la oficina más alta de la presidencia hasta la parte más baja, y los partidos principales van a rehusar dialogar, rehusar trabajar juntos, rehusar venir juntos para encontrar soluciones. Van a luchar todo el tiempo como si el punto de gobernanza fuera ganar, en lugar de venir a un entendimiento mutuo para que se pueda mover hacia el frente el país con soluciones y guiar al país en una manera en que beneficie a todos. Él dice que van a rehusar trabajar juntos, no van a querer mantener la paz entre ellos, y no van a trabajar juntos hasta ni para hacer las leyes. Va a haber bloqueos en ambos lados del pasillo. Creo que está hablando del Congreso, creo que está hablando de los 2 partidos principales, demócratas y republicanos, y definitivamente está hablando de la Cámara de Representantes, porque en estas salas de gobierno, usualmente en el Ejecutivo, es que escuchas el término el pasillo, y el pasillo no se menciona. En las cortes realmente no utilizas ese término. Cuando utilizas el término pasillo, estás hablando de los lados en el Ejecutivo y en el Legislativo. Así que él dijo que va a haber muchas puñaladas por la espalda entre los líderes políticos. Algunos puede decir que ya está ocurriendo, pero va a ser mucho más evidente, y las personas van a hacer mucho menos, se van a arrepentir mucho menos de las cosas que se han hecho los unos a los otros en el gobierno. Las coaliciones se van a formar en el gobierno, y esto va a debilitar todo el establecimiento. La inhabilidad del gobierno, de la cabeza para trabajar bien, se va a filtrar hasta la parte más baja de la sociedad estadounidense. El hermano odiará al hermano, y se va a hacer visible una animosidad, un coraje,
es las personas constantemente tomándose videos en las tiendas, teniendo discusiones con otras personas. No sé por qué esto pasa, por qué las personas se graban teniendo discusiones con otras personas. ¿Qué pasó con la privacidad y la normalidad? No sé. Y la tercera cosa que dijo el Señor, que Estados Unidos va a comenzar a ser ridiculizada al nivel internacional y no se le va a mostrar respeto a sus diplomáticos. Como les he compartido anteriormente, a veces el Señor me muestra imágenes. Lo que pasa es que no las explico todas porque sería cansón para ustedes y para mí. Pero en este caso, compartí las imágenes que vi. Estados Unidos va a ser ridiculizada a un nivel internacional y no se le va a mostrar respeto a sus diplomáticos. El Señor dijo que esto es un cambio espiritual que Él diseñó para alar la nación hacia abajo, delante de los ojos de otros, y para alarla a su punto más bajo en la historia. Así que vi lo que era una reunión internacional. Usted sabe, estas reuniones en donde le sirven camarones y cosas así. Así que vi una reunión como esta y había una diplomática estadounidense, mujer, que estaba dando un discurso, y así que ella estaba dando un discurso, pero era muy curioso porque su audiencia estaba completamente desconectada de lo que ella estaba diciendo. Así que ellos estaban haciendo una tos fingida cuando no necesitas toser, personas moviendo sus papeles frente a ellos. Algunas personas tenían sus teléfonos afuera y estaban leyendo artículos en el teléfono, como Bloomberg o del Wall Street Journal o lo que sea que estuvieran leyendo, publicaciones de sus propios países, leyendo artículos, leyendo en internet. Algunas personas estaban enviando mensajes de texto abiertamente y había diplomáticos que no hablaban inglés, y vi sus banderas. Yo sabía que no eran naciones que hablaran inglés, y ellos habían quitado sus audífonos completamente y estaban colgando alrededor de sus cuellos y no estaban interesados para nada en escuchar la traducción que se había estado proveyendo del discurso de esta mujer. Así que ella mantuvo su postura y ella finalizó su discurso, y al finalizarlo tenía su cara roja porque estaba visiblemente molesta. Y luego fue después a un saloncito del lado donde le dan espacio a los personas que hablan para que se refresquen, y ella estaba tomando agua en una botella de agua, pero tenía tanto coraje que estaba apretando la botella de agua, y ella dijo: hace unos años ellos nunca hubieran hecho esto. Cuando Estados Unidos habla, el mundo escucha. Y tenía mucho coraje y puso el agua abajo, y un poco de agua salió de la botella. Y había un ayudante que no era un estadounidense, parecía una persona de Singapur o a lo mejor de descendencia medio asiática, pero se veía que no necesitaba un intérprete para entenderla. La podía entender, pero no tenía ningún comentario, simplemente tenía una cara de muy educado y con simpatía relacionada a ella, pero no dijo nada relacionado a lo que estaba ella diciendo. Entonces ese es el cuarto punto. El Señor dijo que Estados Unidos va a perder popularidad. Dijo que las personas van a comenzar a fraternizar con Rusia y China más que antes, pero Estados Unidos va a ser realmente ignorada, hasta completamente ignorada en el foro internacional. Él dijo: el amor de las naciones por ella se va a enfriar. Así que vi otra escena, y esta fue definitivamente en las Naciones Unidas. Lo reconocí por ese trasfondo de pared de mármol verde extraña que tienen. Así que vi el podio y vi la pared detrás, y yo sé que alguien había terminado de hablar y venía otro a hablar, y vi quién iba a subir. Era Vladimir Putin. Cuando él estaba de camino a subir a la tarima, la recepción que él tuvo fue sorpresiva. Estos son diplomáticos, se supone que ellos den un poquito de aplauso, pero las personas estaban gritando. Ellos se pusieron de pie y comenzaron a celebrarlo, y había tanto aplauso. Así que Putin tomó esto con calma. Usted sabe que este hombre no delata mucho con sus acciones. Yo no conozco a la persona, pero el Señor me ha dicho algunas revelaciones sobre su personalidad, y pienso que está en una de las profecías en el blog, que no recuerdo el nombre ahora mismo, pero él tenía una pequeña sonrisa, muy educado, una pequeña sonrisa, y movió una mano mientras subió, y el presidente de China estaba parado allí como: ese es mi chico. Así que él tenía una sonrisa en su cara, y vi
que la delegación estadounidense en las Naciones Unidas estaba tan confundida y tan molesta que literalmente no podían entender qué era lo que estaba pasando y por qué y cómo puede ser que este hombre, de todas las personas, de momento se ha convertido en tan popular. Así que estas personas estaban actuando como si fuera una fiesta de una fraternidad, no como si estuvieran en un evento internacional. Así que Putin habló y todo el mundo estaba escuchando muy atentamente. Todo el mundo tenía sus audífonos en esta vez. Y no estaba solamente hablando por Rusia, él estaba hablando como si él estuviera planificando, como si él tuviera ideas para beneficiar a todo el mundo, en donde todo el mundo fuera bendecido y prosperado por las ideas que estaba presentando. Y vi que los países africanos, las naciones blancas y otras, todo el mundo estaba muy interesado en lo que él tenía que decir. Y cuando se finalizó su discurso, muchos presidentes y vicepresidentes y delegados de otros países donde los presidentes o vicepresidentes no estaban allí, se le acercaron y lo rodearon, pero nadie parecía querer saber sobre Estados Unidos, porque ellos estaban siendo ignorados y no lo podían soportar, así que se fueron rápido de la reunión y regresaron y estaban confundidos y muy abatidos. La escena quinta es algo que he compartido en otro video. El Dios dijo que Estados Unidos va a ser abandonada, así que ahora vi una imagen y empecé a ver muchos pasaportes haciendo clic, clic, clic debajo de una máquina. Eso en el aeropuerto, que los registra. Pero comencé a ver pasaportes haciendo clic, 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 clic. Casi como, tal vez estaba representando, el Señor me estaba utilizando los pasaportes para mostrar cuando las personas van a través de esa barrera, por ejemplo, en una estación del tren, y eso va monitoreando cuántas personas van a través de la estación del tren en un día. Así que vi los pasaportes haciendo clic y eran todos en salidas, en viajes de salida. Todo el mundo estaba saliendo de los Estados Unidos y lo que es más importante era que todos eran viajes de ida. Ninguno de estos pasaportes iban a regresar. Vi una página de un pasaporte abierta, la página nueva, sabes que a ellos les gusta usar la página nueva, y vi que la sellaron, entonces la persona salió. Y el próximo pasaporte y la sellaron, así que vi que los ricos y los pobres estaban regresando a sus países. Vi personas llevando a sus equipajes y nadie miró hacia atrás. Las personas pasaban aduana y no miraban hacia atrás. Así que los diplomáticos, personas con buenos trabajos, buenas vidas aquí, se fueron. Vi una mujer, creo que el Señor me estaba mostrando que hasta los ricos se van a ir. El Señor le ha dicho que muchos de los ricos van a zafarse de las pruebas de Estados Unidos, yéndose del país temprano, tomar sus riquezas y asimilarlas en diferentes países como Suecia, Bélgica, lugares donde tienen economías seguras y estables, y van a abandonar absolutamente esta nación. Él había dicho esto en otra profecía relacionada a los ricos, abandonado de Estados Unidos. Vi a esta mujer que tenía el cabello rojo y tenía un abrigo de piel muy costoso y estaba llevando su equipaje que estaba en cuero blanco, y ella salió del terminal, no miró hacia atrás. Así que todo el mundo dejó a Estados Unidos, y eso dejó a Estados Unidos vacío y con deficiencias de mano de obra, y el Señor mostró que ese es el resultado de su guerra interminable con los inmigrantes. Esto es lo que ella quería y esto es lo que va a recibir. Los inmigrantes se van a ir. Todo el mundo decidió que era tiempo, que su tiempo en los Estados Unidos se había acabado. Vi personas hablando en las cocinas de sus casas, pensando en ir a un lugar para darle una vida mejor a sus hijos. Quiero que entiendan la ironía de esto. A través del mundo, por décadas y décadas, esta conversación de las personas saliendo de su país para venir a los Estados Unidos para que sus hijos tuvieran una mejor vida. Pero ahora lo que estaba viendo era las personas teniendo esa misma conversación sobre abandonar Estados Unidos para que en otros lugares sus hijos estuvieran más seguros y mejor. Vi personas tomando estas decisiones en las mesas de sus casas y preguntándole a los pequeñitos qué piensan de esto, se quieren ir, y hasta los niños pequeños decían que sí, asentían, pequeños y más grandecitos. Hasta familias estadounidenses estaban teniendo esta discusión, y otra vez veía pasaportes yéndose. El Señor
trajo a mi mente que así fue como Lot y su familia abandonó Sodoma y Gomorra. Cuando venía el juicio, tomaron sus cosas y simplemente se fueron. Y los extranjeros también harán lo mismo cuando decidan no participar en la vergüenza de Estados Unidos, en sus dificultades y su caída. La sexta cosa que vi fue que Estados Unidos tenía hambre. Vi que el corazón del país, vi trigo, tractores, vacas, básicamente la parte de el país en donde está la crianza de animales, toda la agricultura, la producción de leche, donde mucha de la comida sale. Vi el pan y las hojuelas de maíz y vi que habían sido golpeados por la sequía. Había habido una muy mala cosecha, la lluvia no venía y por alguna razón todas las personas que se quedaban y hacían la mano de obra económica, personas de Sudamérica que dan mano de obra económica para los Estados Unidos, ya no estaban aquí porque esas personas se habían ido, así que la producción de comida cayó dramáticamente y por esto subieron los precios y había escasez de algunas comidas y de otros bienes y vi que Estados Unidos tenía mucho coraje porque no podía recibir las cosas ya y la comida era tan costosa. Veía a los supermercados poner un sello sobre sello, 2 o 3 días después otros sellos aumentando los precios todo el tiempo y las personas estaban con tanto coraje porque no había una regulación, no había leyes para detenerlos. Básicamente tenías que pagar lo que el supermercado quería por el artículo o tenías que irte sin el artículo. Entonces vi Estados Unidos entró en un estado de ánimo, ¿sabes? Un estado de ánimo donde las personas no quieren hablar, déjame sola. Estados Unidos entró en un estado de ánimo, vi melancolía, vi que es la hermana de la depresión, vi sentido de culpa, vi molestia y vi arrepentimiento. Eran algunas de las emociones que las personas empezaron a experimentar cuando se dieron cuenta que no podían vivir en su país más, no tenían el dinero y estaban siendo empujados para ayuda social y otros programas que dan comidas y alimentos y básicamente ayudan a las personas que necesitan una ayuda para poder alcanzar sobre la línea de pobreza. Vi a muchas personas que nunca soñaron que iban a necesitar ayuda social, personas que ni tan siquiera saben dónde están las oficinas de la ayuda social. Vi que estuvieron forzados a preguntar al gobierno por asistencia y eso no es todo. El Señor me mostró que las cantidades de ayuda social cayeron porque con el aumento en las personas poniendo una demanda por ayuda del Estado no había tanto dinero disponible para proveer para todos ellos y por todos estos factores que he enlistado, el hambre, la pérdida de mano de destreza económica, por las personas abandonar a los Estados Unidos, por la pérdida de su popularidad, la que las personas ya no la querían porque no querían intercambiar con ella porque no estaban interesados. Por tensiones en los altos niveles del gobierno, quiere decir que el gobierno va a empezar a ser más inestable. Por todas estas cosas, la nación cayó en dificultades y definitivamente en hambre. Esto es lo que el Señor añadió al estudio que he estado haciendo toda la semana de Isaías 13. El descenso de Estados Unidos está a la vuelta de la esquina y puedes ver echar un vistazo a la profecía Políticas Mundiales Rusia para que veas más sobre lo que el Señor reveló en esta profecía sobre Rusia, que Rusia está definitivamente en un tiempo de florecimiento y debes entender que usualmente no se usa esa palabra para hombres, pero se usa esa palabra florecer para mujeres. Cuando las mujeres están floreciendo quiere decir que salieron de su niñez, fuera de su juventud temprana, en el tiempo de ser una mujer, en donde están en su estado más hermoso. Así que el Señor dice que Rusia está en ese tiempo y que los Estados Unidos ha pasado ese tiempo. Yo soy Celestial y esta es la voz del Señor. Les agradezco siempre por ver estos videos. No es mi intención que ellos sean muy largos, pero antes de hacer todos los videos le pido al Señor que hable a través de mí y comparta su corazón, y por eso es que estos videos contienen el contenido que contienen.
Gracias por permanecer conmigo, visitar el blog y compartir los videos. El corazón del Señor es que sus personas estén advertidas y que se preparen para cuando esto ocurra. Yo no sé, el Señor nunca me dice el tiempo, pero Él me muestra que estas cosas van a ocurrir y algunas las hemos estado comenzando a ver manifestarse. Así que Dios le bendiga y le guarde hasta que los vea otra vez. Cuídense y bye.